En contacto, no sé si ya lo tengo allí para contactar. ¿Qué me decís, Gerardo? ¿Que sí o que no? Ahí está, ahí lo veo. Con Luis Rapoport. Tengo un problema con Luis, ya desde de entrada con la presentación, porque esta tarde o esta mañana conversando con él, siempre cuando voy a invitar a alguien, le digo, bueno, ¿cómo querés que te presente? Y me acordé de pronto de un diálogo con Michael Bruno, que era en ese momento presidente del Banco Central de Israel. Yo lo tenía que presentar en una conferencia, bajábamos en el ascensor del lugar donde tenía que hacer la conferencia y le digo, Michael, ¿cómo querés que te presente? Y me dijo, decí que soy un gran tipo, una cosa por el estilo. Digamos, cuando a Luis le pregunté cómo quería presentarlo, me dijo, mira, yo soy un economista que se dedicó a la política del desarrollo económico y salvo algunos éxitos acumulo fracasos porque no es un tema de interés para la política. Y me pareció importante contarle esto así, aunque a lo mejor él no lo decía para que yo lo hiciera público, porque también me acordé de algo que decía Winston Churchill, que decía que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y yo lo que admiro de Luis es que justamente lo que no hace es perder el entusiasmo, insiste, 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 y bueno, cada tanto tiene algún éxito. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Es un placer. Bueno, gracias. Bueno, primero, como vos mismo decís, estamos no tan lejos, inclusive conceptualmente, y lo digo incluyéndome como economista, ¿no es cierto?, de lo que son las políticas de desarrollo y la interacción público-privada, incentivos, etcétera. ¿Por qué no contás un poquito qué es lo que se entiende por política del desarrollo? Mira, las cosas cambiaron bastante en muy poco tiempo, en el último, pero hay unas cosas que son permanentes. Eh, Hoy día el desarrollo es empresas, ciencia y tecnología y Estado. Esa combinación. Lo que se busca son tecnologías innovadoras en productos y en procesos, cuidado del medio ambiente, conocimiento, creatividad, innovación, productividad, inteligencia artificial, etcétera. Y después están los cambios que son a una velocidad impresionante en todas estas cosas y en los productos, servicios y los procesos, digamos, y los consumidores también. O sea que hay una velocidad en la innovación impresionante. La vez pasada estaba leyendo que los yanquis estaban por construir un submarino nuevo, qué sé yo. Y hacían la cuenta, decían, el submarino me lleva como 2, 3 años construirlo, y en 2, 3 años capaz que no sirve para nada. O sea que digamos, este ritmo de innovación complica. Ahora, hay una cosa que es permanente en el tema del desarrollo, que son, por un lado, las cadenas globales de valor, y por otro lado, la especialización. La especialización, sobre todo regional o de un país como la Argentina, lleva a la diversificación, o sea, complejiza las cosas. O sea, vos empezás por la bioeconomía y terminaste haciendo un traje hecho con maíz, digamos, ¿no? Y la base de todo el desarrollo hoy día es la educación. Educación, educación, educación y la competencia que se va ganando como para atender este ritmo de innovación. Aquellos que no están siguiendo esa lógica están condenados a perder. Luis, hace La poco, sí. competencia global, en el fondo, la competencia global entre Estados Unidos y China, etcétera, es una competencia entre sistemas educativos. Vos sabés que hace poco, o no tampoco, lo escuchaba, veía una presentación de Ricardo Hausmann, que seguramente vos conocés, que Sí. justamente estudia todos estos temas de la complejidad y cómo él, era un estudio para México, pero bueno, se aplica en todos lados, inclusive dentro de cada país, las diferencias regionales, porque dice, bueno, cuanto más dotación de capital humano tiene
una persona y la región le permite insertarse como corresponde, más diversidad de producción, mejores salarios, mejor calidad de progreso, y cuanto menos lo tiene, él usaba un ejemplo muy importante creo que eran los ciudadanos de Chiapas, que decía, bueno, si yo agarro un señor de Chiapas con cierto capital humano y lo inserto en una economía mucho más productiva, como puede ser, no sé, en otra provincia mexicana o otro estado mexicano, ese tipo gana más guita de lo que, como inmigrante, gana más guita que el chiapense, que el que se queda en Chiapas, y más o menos corregido por algunos factores, gana lo mismo que otro inmigrante de otro lado. O sea, que le importaba el capital humano personal y el entorno en que se inserta. Y sospecho yo que en el capital humano personal está la educación y en el entorno está la educación más la capacidad de los estados para promover esta asociación con la ciencia, con la tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, ahí te metiste en un tema crítico, Uh y es el tema del Estado. -huh. Digamos, hay una cosa clara, y es que sin Estado no hay desarrollo. Pero la clave está en el sistema de incentivos que enfrenta el sistema político. Y ahí hay un punto central de la restricción al desarrollo de la Argentina. Bueno, vos Y tiene sabés, que sí. ver, Perdón, sí, completalo. mira, tiene que ver con cómo está estructurado el sistema federal en la Argentina. Uh-huh. Vos tenés básicamente tres provincias, que son Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que en primer lugar Córdoba desarrollan políticas de desarrollo, o sea, hay gestión del desarrollo. Santa Fe un poco menos, Córdoba, perdón, Mendoza un poco menos también. ¿Pero por qué? Porque hay una demanda social, por, por eso hay empresas, hay gente educada, etcétera, y entonces el gobierno provincial no tiene más remedio que responder a esa demanda provincial. Porque la lógica del político es básicamente que lo rijan y permanecer en el poder. Ahora, después tenés los Emiratos. Los Emiratos funcionan con una lógica totalmente distinta. Este, Neuquén vive del petróleo Uh-huh. y tiene una cantidad de empleados públicos que parece una provincia pobre. Y las provincias pobres tienen, para ser reelegidas, para que el político sea reelegido, ¿cuál es el incentivo? Y bueno, el incentivo es empleo público. O aquella obra pública que se note, que no tiene nada que ver con el desarrollo, tiene que ver más con el cordón cuneta que con el desarrollo económico. Y O sea, un estadio de fútbol se nota en Santiago del Estero, pero contribuye poco al desarrollo. exactamente. Ahora, ¿qué pasa? En este mundo, y ni que hablar en un país federal, pero no solamente en los países federales, la gestión del desarrollo es multinivel. No hay una gestión, acá se habla a veces muy poquito sobre desarrollo económico, entonces aparece el tema de, qué sé yo, bajar los impuestos, eliminar, ¿cómo se llama?, el tema de las restricciones laborales y todo eso, cosa que es cierto, pero eso corresponde al nivel nacional. Este, pero después, a la hora de los bifes, el clúster que mezcla el triángulo sábato a las empresas con el sector científico-tecnológico y con el Estado, eso se arma básicamente en el orden local. Y vos tenés categorías distintas de ciencia, y digamos que está en la base de todo lo que estamos hablando, cuando estás trabajando a nivel local que cuando estás trabajando a nivel nacional. O sea, lo importante en el nivel local es la ciencia aplicada, la tecnología. Y lo importante en el nivel nacional es la ciencia y la tecnología. Es un poquito Sí. distinto. Luis, vos sabés que esto no estaba preparado, pero de alguna manera quedó unido porque no sé si alcanzaste a escuchar, perdón.
antes que vos hablé con Marcelo Capello, que es economista de la Fundación Mediterránea, y Sí, lo hablábamos conozco. de los problemas Gran tipo. claro, y hablábamos de los problemas fiscales. Y él hace muchos años que tiene un proyecto que es justamente si vas a bajar, si el gobernador viene a pedirte eh, ATN, para usarlo de alguna manera, o viene a pedirte que bajes las retenciones al campo, decirle, bueno, yo te las bajo si vos usás esta plata para ciertos proyectos, o sea, le generar los incentivos. Entonces, si los chacareros le están pidiendo al gobernador de cualquier provincia chacarera, che, pedí por bajar las retenciones, y él no las, perdón, no las baja porque no quiere hacer las cosas que hay que hacer dentro de la provincia, va a perder votos. Entonces, ahí es donde están los incentivos para que estas cosas. Ahora, uno lo piensa, o yo lo pienso, quizá en forma muy primitiva para respecto de lo que vos planteás, bueno, que baje los impuestos o que haga la ruta o lo que fuere, pero vos estás planteando algo más profundo que tiene que ver con, bueno, incentivar mejorar la educación, incentivar la ciencia aplicada, la tecnología, es decir, cosas que hoy están un poco lejanas de nuestro pensamiento. Bueno, no quiero generalizar, por lo menos del mío. Mira, esta visión, que es muy, muy institucionalista, la que te estoy diciendo, tiene distintas resoluciones según los países. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe la coparticipación. Lo que existe es un impuesto a las corporaciones de nivel nacional del orden del 23%, y después cada estado tiene sus propios impuestos. Incluso hay impuestos a las ganancias corporativas. Texas no tiene nada, cero. Entonces es un hub de empresas que se instalan ahí. No sé, California tiene el Silicon Valley, entonces es un hub de desarrollo, digamos así, de capacidades tecnológicas extraordinarias. Pero además, en Estados Unidos hay una institución que es el Small Business Administration, que funciona totalmente descentralizado, y cada uno de los estados tiene su propio Small Business Administration que coordina con el Small Business Administration del nivel nacional. Eh, un ejemplo. En Europa existe un sistema bastante interesante que es el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Entonces vos tenés competencias. El FEDER derrapa hacia las regiones, que es el equivalente a lo que acá serían provincias. Eh, entonces, digamos, lo que se arma es el triángulo sábado en el nivel local, con una lógica parecida a la japonesa. Los japoneses inventaron algo que se llama OBOP, One Village, One Product. Eh, y los europeos lo llaman RIS3, Regional Innovation Strategic Smart Specialization. O sea, lo que buscan es que cada región desarrolle una especialización en condiciones de competir en el mercado internacional. Ya si compite en el mercado europeo no es poco. Y ese ese sistema de incentivos, digamos, se mezcla con otros programas, Horizonte Europa, que ya va a empresas más grandes, no tanto al desarrollo de pymes, donde para llegar a conseguir los fondos, que son fondos para la ciencia y tecnología aplicada a la actividad industrial, se presentan consorcios que incluyen empresas con universidades o centros de investigación. Los chinos tienen una cosa distinta, una cosa muy interesante. En China hay restricciones para el movimiento de la gente y no hay restricciones para el movimiento de las empresas. Y los gobiernos locales, pese a que teóricamente es un país unitario más
descentralizado que no sé qué. Y los gobiernos locales, digamos, digamos, tienen un incentivo para que las empresas se instalen en su lugar, porque es ahí donde cobran los impuestos locales. Ujú. Entonces la gente no se va, pero se matan entre, entre las distintas provincias o regiones autónomas para chapar talento No, y para claro, chapar y además imagino yo que, dado que la gente no se va, también tiene el incentivo local de mejorar el capital humano de esa gente para que las empresas se totalmente, instalen. Claro, claro. totalmente. En este momento están escupiendo 1 millón de ingenieros por año. Una cosa que no lo Sí, está, sí. además de buen nivel de formación, ¿no? Sí, me hiciste Bueno, en este acordar, momento escuchaba hace mucho a Tim Cook, el gerente general de Apple, que decía en una reunión, miren, yo no estoy en China porque hay salarios baratos, porque el salario barato hace mucho que no tengo en China. no, Mi ventaja es que si yo necesito ingenieros de tal especialidad acá en el Silicon Valley, los junto en una habitación. Y si los necesito en China, los junto en un estadio de fútbol. Entonces, es mucho, es mucho mejor la oferta. Pero déjame ir, porque nos va a quedar poco tiempo. Cuando vos mencionás estas instituciones, no tengo más remedio que llevarte a la realidad argentina, porque lo hemos visto muchas veces, e incluso con el trabajo de Sturzenegger de este año y pico se ve más claro en algunas cosas. El hecho de tener burocracias, de tener organizaciones que gastan más en administrarse que en lo que trasladan a las empresas. Y cuando vos me hablas de esta gestión provincial, que por supuesto eh, la imagino de una manera eficiente, etcétera, y pienso lo que son hoy, con todo respeto, debe haber muchas excepciones, los gobiernos provinciales o municipales, lo que son esas burocracias que arman fondos de fiduciario que después, te insisto, se comen toda la administración contratando gente. O sea, ¿cómo hacemos para que esa gestión que requiere del Estado no sea del Estado argentino, si se puede usar como mira, metáfora? yo creo que hay dos etapas sobre las que hay que transitar. Ujú, La primera etapa es algo así como el FEDER europeo, ujú, o sea, fondos condicionados, condicionados básicamente a dos cosas: formación de recursos humanos y desarrollo económico pensado en las pymes. ujú, Y ahí hay que armar el sistema de servicios de tripartito, o sea, ¿cómo se llama? Empresas, ciencia y tecnología y Estado, de tal forma el Estado no tenga mayoría, además, y los administradores de eso tienen que estar capacitados como para desarrollar esta cosa. Entonces, fondos condicionados únicamente se pueden hacer respondiendo a esas condiciones. Y la otra parte, el otro segmento de fondos condicionados es a la educación y a la formación profesional. ujú. Esa es la etapa uno. En la etapa 2 hay que cambiar el sistema de coparticipación e invertirlo. Eso es lo que dice, ¿cómo se llama? La gente en la Mediterránea Sí, y Giordano y compañía, sí. Giordano y toda la gente que tiene razón, pero de arranque no se puede usar porque los desequilibrios regionales son monstruosos. Ujú. Entonces vos con fondos condicionados podés, digamos, disponer fondos de contraparte local de diferente envergadura según el nivel de desarrollo de cada uno. Pero luego en la etapa 2 hay que pasar a un esquema parecido al de Estados Unidos, donde los impuestos se recaudan de acuerdo en cada provincia, y entonces hay un incentivo para recaudar más, y recaudar más significa tener más empresas y más competitividad. Ahora, conceptualmente, obviamente, firmo al pie. Ahora, el problema que tiene la economía argentina, digamos, es que, o la geografía argentina, no sé, o la demografía, si querés, es que tenemos una distribución, primero de la población, bueno, lo vivimos el domingo, donde 40% de la gente vota en la provincia de Buenos Aires, tenés provincias, como vos marcaste muy bien, que hoy son empleo público y un páramo desde el punto de vista productivo. Otras provincias quizás estén en mejor condición, como el caso de vos mencionaste, Córdoba, Mendoza, etcétera. Lo mismo algunas intendencias que deben estar mejores insertas en esas provincias, pero el desequilibrio regional
es muy grande y yo tengo un prejuicio, te lo confieso, que es, mirá, está todo muy lindo, pero con todo respeto lo voy a decir, no me imagino este sistema funcionando en Formosa, qué sé yo, o Mira, yo te funcionando, voy a ¿no? decir, te lo voy a decir en números. ¿Mm? La superficie de la Argentina es 2.800.000.000, 2,8 millones de kilómetros cuadrados. El AMBA tiene 3.800 kilómetros cuadrados, que equivale al 0,13% de la superficie. Y la población es de 46 millones de habitantes y el AMBA tiene 16 millones de habitantes, el 36% prácticamente de la población. Esa concentración poblacional no existe en relación a la superficie, no existe en ningún otro lugar del mundo, salvo en Uruguay. Está Claro, bien. pero en Uruguay, en definitiva, con 3 millones de tipos, tener 1 millón en Montevideo no es un problema tan serio. Ujú, Acá es un problema extremadamente serio. Pero esta, digamos, estrategia, en la etapa uno o en la etapa 2, si se llega a la etapa 2 desde luego, es la vía de la solución. ujú. Porque si vos tenés trabajo en otros lados, así como el proceso de inmigración hacia el conurbano tiene que ver con la búsqueda de trabajo, si aparece esa posibilidad en las provincias, en las provincias más pobres, bueno, resolviste el problema. Ujú. El tema es que lleva tiempo. Y ahí te voy a leer una frase de Peter Drucker, Ujú. la uso mucho en exposiciones, qué sé yo. El largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Exacto, exacto. Sí, yo también la Entonces, uso mucho, digamos. digamos, el día que te metes y te metes en serio. Sí, Y lo que en la pasa, Luis, medida que que, para volver a citar a Drucker, Drucker dice o decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, digamos. Entonces, bueno, digo, porque vuelvo un minuto a lo que vos planteabas recién. Ok, pero no solamente la persona que está acá en el AMBA busca trabajo, digamos, ¿no? Porque quiere hospital, quiere escuela, quiere de alguna manera entretenimiento, cultura, o sea, alguien que va a trabajar. Mira, la experiencia chilena en eso es espectacular. Todos los que trabajan en las minas chilenas del norte trabajan un mes allí y después vienen a vivir a Santiago, digamos. Entonces, lo que creo es que, más allá de que vos lo que planteás es muy razonable, vamos a un tema que requiere todavía más tiempo, porque no solamente tenés que tener trabajo ahí, empresas ahí, tenés que tener escuelas ahí, hospitales ahí, servicios de cierta calidad para que alguien que está acá con sus hijos diga, bueno, también puedo mudarme porque si le pasa algo a mi hijo no tengo que caminar, no tengo que ir 5.000 kilómetros para que lo atiendan, ¿no? bueno, ahí está el tema de los fondos condicionados, ¿no? O sea, no es solamente el fondo condicionado para armar el clúster digamos, de empresas, sino que el fondo condicionado tiene que incorporar sobre todo la educación. Y después algún elemento de salud, qué sé yo, pero lo central está en la educación. Pero te voy a leer una frase de Douglas North, yo soy un fanático del institucionalismo. Dice, aquí precisamente es donde se encuentra el dilema fundamental del desarrollo económico. Si no podemos lograrlo sin el Estado, tampoco podremos lograrlo con él. Entonces, ¿cómo lograr que el Estado se conduzca como una tercera parte imparcial? Ese es el gran dilema, porque hay un tema adicional, y es que las provincias pobres determinan la gobernabilidad del gobierno central. Claro, claro. Está bien. El Sí, sí. Congreso se arma con eso. Y la primera vez, y ahora obviamente, ¿cómo se llama? Milei va a cambiar, que no usa el clientelismo
los ATN o de otras formas de mantener entretenidos a los gobernadores de las provincias pobres, y así se le vino encima. La primera vez se juntan todas las provincias en el CFI y arman un zafarrancho. Ujú. Ahora lo va a tener que pensar, porque si no, no hay gobernabilidad. Pero bueno, esa solución termina agravando el problema. Ujú. Volvemos al círculo Así vicioso. es. Luis, como siempre, ha sido un gusto charlar con vos. Siempre es muy ilustrativo, siempre aprendo algo y volveremos a encontrarnos para que a lo mejor a alguien le interesan estos temas, qué sé yo. Te mando un abrazo grande, saludos. Bueno, gracias. Un abrazo a vos también. Chao. Un gusto. Bueno, muy bien.